Buenos días a todos. Con el permiso del tribunal voy a dar comienzo a mi presentación de tesina. Si no hay ningún inconveniente, me gustaría hacerlo en inglés. Muy bien. So, we start with an introduction. First, I want to talk about the present situation. We see now that we have excess of respiration overproduction in the ocean. So that makes a controversy about the metabolic state of the ocean. We don't know if the ocean is autotrophic or heterotrophic. So nowadays there's a debate from 2030 from the most important investigators about this topic. The question is which is the metabolic state of the oligotrophic ocean? So, Williams, in his answer, says that the oligotrophic ocean is autotrophic, and Duarte says that it's heterotrophic. So, in the study of Williams, he made in situ observations with natural seawater isotopes, and he see in his results that the ocean is autotrophic. In the same study, he used the modified Winkler analysis, and his result was that the ocean is heterotrophic. So something is going wrong. Why? It's because they use a conversion of the respiration from the Winkler analysis, and they convert them into respiratory CO2 production. In other studies, this is an information from Bergen et al. He made study in lakes about the respiratory CO2. Later we are going to talk about this study, and he says that the RQ values, which is the ratio between RCO2 and RO2, range between 0.7 to 1.2. So, accurate calculation of CO2 production is needed. And in the past, it was very difficult to measure it because we don't have because of this conversion. But now, in recent time, there has been a development with the opt-out of CO2. And this makes the RCO2 measurements more feasibly. This here is RCO2 opt-out, and we have in our laboratory this kind of measurements. So in this study, the important thing is that we are going to show that there is a wide range from RQ, not as it was shown before, that they take constant values. The material methods we are going to use are published in this paper. So, in this paper, they made an experimental design about short-term experiments and long-term experiments. The short-term experiments were about 35 hours, and the long-term experiments were about 2 to 3 weeks. They used two different bacteria cultures. One is Pseudomononautica, and the other is Vibrio nitrigens, grown on acetate or on pyruvate. Then they make protein measurements or biomass measurements and respiration measurements, as we have talked before, the RCO2 and the RO2 measurements. One measurements they also take are the biochemical parameters. These cycles, the Krebs cycle and the ETS, are one of the most oldest metabolic cycle that exist. The IDH is a responsible enzyme of the Krebs cycle. We see it here. And the IDH is responsible for the carbon flow through it. And then the ETS
in this metabolic cycle, there is an oxygen consumption. We see it down here. And finally, in the study, they converted the electron results into O2 units, which are called from now on potential respiration, or Phi. We also, from this data from the other study, we make a statistical analysis. For the analyzed data, we use the program R, and we wanted to see the relationship between the slopes of RCO2 and RO2, and from IDH and the potential respiration. To determine the statistical differences, we use the function ANCOVA with the confidence limit of 95% and the Pearson correlation coefficient. And then to see if the normality of the results, we use Shapiro-Wilk test. So, in our results, we will see the time course of respiration, enzyme activity, biomass, and carbon source. The experiments are short-term, 35 hours, and long-term. And we are going to show the results from the bacteria Pseudomonas nautica and Vibrio nitriens in acetate or pyruvate. The measurements we're going to show are the substrate or carbon source, protein measurements, RQ, physiological respiration, and enzyme activity. I wanted to note that we use different scale just that we see better the behavior of these measurements. So first, here we have the results from the short-term experiments. Here, I've put A, B, C, and D. On A and B, we always will see the bacteria grown on acetate. And on C and D, we will see the bacteria grown on pyruvate. A will be Pseudomonas, B Vibrio, C again Pseudomonas, and Vibrio. So here, from this time experiment, we see that the first 15 hours before starvation, the physiological measurements are working, but that we have two times, T1 and T2. T1 before starvation, they are working, and after this point, they start to drop down. But instead of that, the enzyme activity and all experiments are still working after when starvation begins. And another point is that the biomass in all cases is still persisting. In the long-term experiment, we see that we have activity the first 35 hours. And then the physiological measurements, the RO2 and the RCO2, are barely measurable. But the enzyme activity persists in time, and they are still working. We also see that we have a long starvation period. And here also the biomass insists. Now we are going to talk about the RQ. Remember, RQ is the ratio between RCO2 and RO2. So, here in the 15 first hours, we see a low value for RQ. And when starvation starts, after 15 hours, more or less, there is a dramatic increase of RQ. In this case, Pseudomonas nautica on acetate, we see that there is a rise above, more or less above 10 RQ units. In the other case, on Vibrio nitriens on acetate, we see that also a dramatic increase to 3. So, from this graphic, we see that there is a rise of the RQ in starvation. And also, in all figures, we see that there is a final rise. For example, here, here, and here. And we see that there is a shift between bacteria grown on acetate and bacteria grown on pyruvate. Because on acetate, the values are higher than on pyruvate. Please remember this graphic.
These are the long-term experiments. Here we also see a dramatic increase, and we go to an RQ value of 8 in the first 50 hours. This experiment, the A, is more or less it's similar than the experiment we have seen for the short-term experiment. And here we also see a final increase of RQ values. So, here's the paper I said in the introduction. From the results, we see that there is a high variability in RQ values. Bergen et al. In 2012, in his study, he made a measurement of RQ in freshwater environment, and he observed that the RQ can vary from 0.25 to 2.26. So, he in his study, and we also say that the common assumption of RQ values are not justified. Taking a constant RQ value depresses the estimation of the that we can have of the metabolic balance between respiration and photosynthesis. But from our study, as well from Berggren, it is not obvious how the community level of RQ can rise above 10 in response to cell biochemistry. Now we are going to see the measurements from RCO2 and RO2 in time. Again, please remember this graphic. Here, no, it's because the graphic before. Do you remember that in the RQ graphic we see a high RQ above 10? So this is why. First we see that the graphics here above are out of phase. But, for example, this one here, A, we see the rise on the RQ before, and it's because the reduction of the RO2 and the increase of RCO2. And that makes that the RQ values are high in this case. Now, here, we see a perfect rise and fall. And please remember this graphic, because this is Pseudomonas nautica on pyruvate, and we are going to talk about that later. From the study we have made, we have a real new thing, and that is that the starvation has a strong impact of the RQ, and this hasn't been well studied before. The RQ rises during starvation because of the decrease of RO2 and the increase of RCO2. So, here's the experiment from Pseudomonas nautica on pyruvate, what we have seen before. We see that in this case we have a good correlation, and the rest of the points are the other experiments. First, we try to see a relationship, but there is no relationship because we have these points and there's no correlation. So, but if you take the values from well-fed bacteria and starved bacteria, you see this here, that the well-fed bacteria are here above this line, and the starved bacteria are above this line. That means, as we have seen before, that well-fed bacteria has low RQs and starved bacteria high RQs. We wanted to see if these slopes are similar, and for it we make the statistical analysis. And we have seen that that they are significant different. So in this case, we see that the bacteria, it's because of food quantity, well-fed or starved, their Q values. Then, in long-term experiment, we see another thing. Here, in all cases, we have a good correlation,
and comparing the slopes of this here, I'm going to show it, bacteria grown on pyruvate and bacteria grown on acetate, we see that there's no significant difference. That means they are the same. So in this case, we can talk about nutrient quality because of the different carbon source, pyruvate or acetate. Carbon source and RQ. Our results suggested, for example, in the case of Pseudomonas nautica, the RQ is lower than 1 before acetate or pyruvate is exhausted. And Pseudomonas nautica on acetate, when exhausted, the RQ rose from 1 to 10. That means that in future there should be a reconsideration of the practice of assuming a constant RQ value of 1. Now we're going to talk about RQ and the biochemical pathways. Remember that we have talked about them in the material methods. So RQ is theoretically regulated by the biochemical pathways of metabolism. The Krebs cycle produces CO2 with 3 enzymes. One is the enzyme we have in our results, IDH, alpha-ketoglutarate dehydrogenase, and pyruvate dehydrogenase. Here we see that the enzymatic activity is still working in starvation conditions. Starvation begins after 15 hours. And there is no dramatic rise as occurs with the RQ values. And then we wanted to compare, to relate the slopes, if they are different from 0. And we have seen that yes, they are significantly different from 0. In the case of long-term experiments, we see less variations than in short-term experiments. And we also see an enzymatic activity in starvation condition. And in all cases, the activity decreases. Finally, it's the same as before. We don't see a dramatic rise, and the slopes are different from 0. So we know that the Krebs cycle is universal in microbes. Microbes have Krebs cycle, fish have Krebs cycle, and we have Krebs cycle. So we suggest that knowing that the enzymatic activity persists during starvation, there should be an adaptation of the enzymatic activity of the physiological states of the bacteria. The specific IDH and the RQ variability. IDH, as we have seen before, is the responsible enzyme from the flow of carbon through the Krebs cycle, and it produces energy and CO2. From the article from Royal, she said that the material maintained the enzymatic machinery when carbon source is exhausted, and that's exactly the same what we have seen in our study. Specific IDH activity and potential respiration activity ratios. As I have said before, we don't see a dramatic rise of the activity as we have seen for RQ values. And the IDH and potential respiration activity in our experiments suggested to make this statement, that the respiratory enzyme concentration is not responsible for the differences of the RQ in starvation. So now, with the permission of the tribunal, I wanted to read my conclusions. Good. First, respiration under starved and well-fed conditions of acetate and pyruvate-based cultures
of Pseudomonas nautica and Vibrio naturations show that respiration rates during nutrient sufficiency parallels the biomass increase. But after nutrients are exhausted, the respiration rates fall. Second, IDH activity and potential respiration can maintain high levels as nutrients are depleted, but after 10 hours of starvation day, the cell protein falls slowly as nutrient deficiency persists. 3. During starvation, biomass-specific IDH and potential respiration decreases, and this latter findings challenges the idea that IDH and the respiratory electron transport system, ETS, are constitutive and can be used for biomass proxies. 4. RQs calculated from the respiratory data rise nearly by a factor of 10 during the shift from nutrient sufficiency to nutrient deficiency. Because of this, it is clear that the nutritional conditions of the bacteria greatly changes the RQ. 5. The fact that RQ varies so much will greatly impact ecosystem models, ocean carbon flux calculations, and predictions of the balance between ocean autotrophy and heterotrophy. Damos por finalizada la presentación y quisiera leer mis agradecimientos. Gracias a mis tutores Maggie y Ted por ayudarme con este trabajo, adaptándose en todo momento a mi horario. A Begoña González y Ángeles Santana, que no han podido asistir, por ayudarme con el tema estadístico e introducirme en el programa R. A José, compañero de trabajo, que siempre está dispuesto a ayudar. A Santi, por vivir la tesina igual que yo. Y a mi padre y a mi amiga Warki, por darme un cobijo en lomo magullo. Y también a Edu, el secretario, y a Maite. Bueno, yo quería felicitarte por un montón de cosas, ¿no? La verdad es que el paper me lo leí ayer y me divirtió, ¿no? Me entretuvo bastante, estaba leyendo este tipo de cosas, siempre me... Y bueno, en principio también felicitar a los directores, pues está muy bien dirigido y coordinado, ¿no? Quería felicitarte también por la presentación, ha sido increíble, de las mejores que he visto, hablas un inglés mejor que Ted. Sí, es objetivo. Creemos que los estudiantes son mejor que nosotros. Es objetivo. Y bueno, en principio tenía aquí una serie, más que preguntas, cuestiones, ¿no? de muy interés, ¿no? En principio, ¿por qué estas dos especies, Vibrio y Pseudomonas? ¿Perdona? ¿Por qué estas dos especies? ¿Por qué elegiste estas dos bacterias? Es que, como había comentado en la presentación, los datos son de un laboratorio, el de Sylvie Roy de Canadá. Entonces ellos fueron los que decidieron utilizar estas dos especies. Se trata de especies marinas, pero exactamente el por qué se han encantado por estas dos especies, pues la verdad que no lo sé. Sí, pero claro, como nosotros hemos trabajado, porque a mí me han pasado los datos y los habían analizado ya, pero no se había publicado. Entonces el tema del coeficiente respiratorio, Ted me sugirió de que de los datos que habían obtenido y que hay cosas publicadas en otros estudios, pues que sería interesante analizarlo. Imagino que también por la doble condición de fotoautótrofo y heterótrofo, ¿no? También, ¿no? Claro. Una cuestión nada más que tiene que ver con el tema de los cálculos de la RQ esta, ¿no? La cantidad de oxígeno producido la tienen con microvinkler, me imagino, ¿no? Con Winkler. De oxígeno, sí. Es que ahora hay todo para calcular es que es la primera vez que hablo del tema en español, por eso he hecho... Puedes hablar inglés sin problema. No, tampoco, porque no lo tengo ensayado. Pero a ver, antiguamente las mediciones de oxígeno y ahora también han hecho modificaciones, se obtienen con el método Winkler. Pero ahora, con el descubrimiento de los octodos, hay para medir la concentración de oxígeno al mismo tiempo de la concentración de CO2 respiratorio.
Pero Sí. decía, por eso, porque en un momento dado podría haber algún tipo de problema. Si, por ejemplo, mide Se la usan producción todo. primaria utilizando, por ejemplo, marcaje de carbono 14, radio isotópico, y lo que es la respiración la mides, por ejemplo, utilizando otro tipo de técnicas como, por ejemplo, el microvínculo, ¿no? ¿Hasta qué punto sería comparable utilizar dos metodologías distintas para medir la producción de oxígeno por un lado y la de CO2 por el otro? Si las dos me dicen que la miden con el mismo sistema, imagino que entonces es mucho más coherente. Las distribuciones son normales, ¿no? Por lo que estaba viendo también en estudios estadísticos, cuando hiciste lo que son los cálculos de la... Lo único que quise comparar es las pendientes para saber si en casos diferentes son iguales o no. ¿Sabes por qué te lo digo, Vanessa? Porque estaba viendo las curvas y no tenían pinta de ser distribuciones normales, sino más bien binomiales. O sea, cuando aplicas, por ejemplo, coeficientes de correlación o relaciones lineales entre las dos variables, Sí, ya estás asumiendo de entrada que las dos variables son normales. Y esto es una cosa que siempre digo también a mis becarios cuando estamos trabajando con temas estéticos. Primero aseguren que las variables son normales sí, antes de empezar a aplicar test de comparación convencionales. ¿Por qué te digo esto? Porque puede ser el caso de que tu relación lineal no tiene sentido en el sentido en que ambas variables no siguen una distribución normalizada. Quizás debería ser un pequeño check-up, un test de Kolmogorov-Smirnov, que es muy sencillo de hacerlo. vale. Y como tienes pocas variables, quizás convendría que por lo menos lo chequearas y lo comprobaras. Bien. Para que no te cojas un referee después y te digas, ¿no? Que esto no tiene, que nos ha pasado ya, por cierto. Y por último, nada más una cuestión de curiosidad, realmente una reflexión que hago, ¿no? Entonces, sobre todo a Ted también, ¿no? Y lo que estoy viendo es que entonces las tasas de RQ cambian muchísimo en el océano. Claro, Con lo claro. cual, entonces, ¿en qué quedamos? Es que ¿Es fotoautotrófico o es quimioautotrófico? quedamos que los cálculos que se han hecho a día de hoy no están bien porque parten de una constante. Claro. Y habría que revisar entonces todo lo que son Sí, las RQ en todos los océanos, incluso en distintas situaciones, porque no es lo mismo, por ejemplo, en pleno bloom de afloramiento, que tienes, por ejemplo, una entrega de nutrientes masiva, sí, a un periodo, por ejemplo, de invierno donde tienes mezcla y aquello está como mucho más, ¿no? efectivamente. Pues nada, por mi parte, agradecerte por la presentación, que ha sido realmente aprendido un montonazo, ¿no? Y animarte, porque yo creo que esto hasta ya se cae para mandarla a un journal ya, pero ya. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues ahora la doctora Méndez tiene la palabra. Menéndez. Perdón, Menéndez. No te preocupes. Yo me sumo a las felicitaciones tanto a ti como a tus tutores. La verdad que es un trabajo excepcional y eso que yo de muchas de las cosas pues me suenan bastante alejadas a lo que yo trabajo, ¿no? También te felicito por la presentación. Me he quedado alucinada de lo bien que lo has expuesto. Y bueno, yo, aparte de cuestiones de forma, que ya te lo mandaré porque tampoco merece la pena ahora andar contando esto, sí te quería preguntar cuestiones igual de ignorancia, Sí, ¿vale? Porque otra cosa, sinceramente, no te puedo decir. Bueno, tú ya, como te los han dado, o sea, los bichitos estos con los que has estado trabajando, te los han dado y con lo cual, pues prácticamente no has dicho nada de ellos. los Y resultados. Pues. Sí, hombre, por supuesto, ¿no? Pero yo lo he echado un poco en falta. No te hubiera costado igual mucho explicar un poquito, pues no sé, poner una foto de cómo son, Ya. explicar algo, porque vamos, o sea, no, sobre todo porque no lo estás dando a gente especialista, entonces Sí. pues te quedas ahí un poco de enseguida te metes en los resultados Sí. multivariantes para arriba, para abajo, y igual hubiera sido interesante 2 líneas explicando qué bichos son o una foto. Sí, tienes razón, pero realmente tampoco nos hemos metido con ese tema porque los resultados son de estas dos bacterias, pero lo que estamos viendo pasa en la bacteria, pasa en el zooplancton y claro, entonces es algo que se puede escalar. Los resultados aunque, bueno, eso es otro estudio, que varían, pero claro, como se basa en ciclos metabólicos que en todos nosotros y en toda la cadena son los mismos, pues la verdad que no lo tuve en cuenta. Ya. Bueno, simplemente decir eso, Sí, que sí, bueno, pues como esto es como el comer, que todos lo hacemos, Sí. pues hemos puesto estos ejemplos, pero tampoco importa que hubieran sido estos o otro tipo Sí. de bacterias o microorganismos en general, ¿vale? Luego las gráficas, la verdad que son súper curiosas. Yo que no tengo ni idea de esto, me resultan súper alucinantes que,
por ejemplo, tú le des de comer a unos bichos, que se supone que lo del nutrient es que le introduces inicialmente comida, Sí, se la van comiendo, ¿no? Sí. Se acaba la comida sí. y ellos siguen viviendo. Pero es que no te digo, hombre, los de 50 horas todavía, pero es que se tiran 20 días sin comer ni nada. Mi madre, eso es... Ojalá los niños de África pudieran hacer lo mismo. O de España. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Es que yo estoy alucinada. ¿Cómo pueden vivir del aire? Bueno, o del agua más bien, ¿no? Hombre. O de los sustratos esos que tú pones. Sí, tienen sus reservas y también después utilizan, empiezan a sintetizar su propia biomasa. Entonces, por eso lo que persiste la proteína de la biomasa en el tiempo. O sea, que se comen a sí mismos. Sí, se van consumiendo a sí mismos. Sí, pues la verdad que 20 días, vamos, ya nos hubiera gustado a los organismos superiores tener esa resistencia, la verdad, pues yo me he quedado asustada. Qué miedo de bacterias. Nos van a sobrevivir seguro. Bueno, perdona por los comentarios. Y bueno, sobre todo eso, ¿no? Y luego también estas cuestiones, claro, son muy alejadas a mis temas de trabajo, pero la verdad que lo de la relación de respiración, el RQS, ¿no? Está claro que es un ciclo, ¿no? Y entonces, pues, lo que se estudia es la salida de CO2 del ciclo, ¿no? Y la consumición de O2, ¿no? Sí. Vale. Me imagino además que la salida de CO2, si se relaciona con el O2, es porque el O2 hace algo en esa relación, ¿no? ¿O no? ¿Me explico? ¿Por qué? O sea, si tú lo que quieres es, o si vosotros los que estáis estudiando es la producción de CO2 en los ciclos de respiración de esos microorganismos, ¿por qué se incluye en esa relación el O2 y no se incluye, yo qué sé, cualquier otra cosa que... Vale. Tiene que ver con lo que hemos hablado, el ciclo de Krebs y el sistema de electrones. Están relacionados. Uno pasa a otro. Entonces, el ciclo de Krebs produce el CO2, que dependiendo del sustrato será más o menos, y luego en el sistema de electrones se consume el oxígeno, por eso esa relación. Pero el que haya más o menos oxígeno va a depender del CO2 también, o sea, ¿están relacionados? Sí. Están relacionados. Sí. Es que las estimaciones, la constante, lo han hecho a partir de los, o sea, en los ensayos lo han hecho a partir de los sustratos, porque bioquímicamente sabes que un sustrato que tiene 3 carbones, es que Carbono. Estaba diciendo que sonaba mal. Que claro, eso entra en el ciclo de Krebs, entonces afectará directamente al resultado. O sea que, por ejemplo, si una respiración produce mucho CO2, pero también produce mucho oxígeno, la resultante, ¿qué pasa? Que es mejor. O sea que, en cuanto a la medida del CO2 de la respiración, Sí. sale mejor, o sea, sale menos CO2. Sí, la relación entre CO2 y oxígeno es, por ejemplo, 2,2. Entonces, claro, el coeficiente respiratorio siempre dará 1. 1. En cambio, si se produce más CO2 que oxígeno, será alto. Sí. Y si es al revés, pues será más bajo. Claro. Pues eso te digo, ¿no? Que en una respiración en la que produces mucho CO2, pero también produces mucho oxígeno, la resultante... O sea, en realidad tú no estás cuantificando el CO2, igual es porque se hace así. Yo ya te digo que te vuelvo a repetir que esto es cuestión de pura ignorancia. Pero en realidad tú no estás cuantificando el CO2 que emites, sino una proporción en función del CO2 y el O2. Igual es que luego reaccionan el CO2 y el O2, y el resultado es que cuando hay mucho O2... el CO2 directamente pues se combina o algo, no lo sé. Y entonces no es tan importante que emita tanto CO2. Bueno, seguramente luego tus tutores me resolverán esta duda de ignorante absoluta. ¿Vale? Venga, pues muchísimas gracias. Reitero las enhorabuenas y las felicitaciones. Las extiendo a todos tus tutores. Y gracias. Bueno, pues me toca a mí mi turno. Enhorabuena, Vanessa. Enhorabuena a tus tutores.
otro estupendo trabajo de esa producción que no termina. Nada, el trabajo ha estado muy, tanto el escrito como la presentación oral ha estado muy bien organizada. El trabajo escrito me ha parecido bastante denso, me refiero a conocimiento, una gran cantidad de cosas. He entendido que como que los datos te fueron enviados las especies. Explica un poco cómo fue el procedimiento de trabajo que seguiste. A ver, esos datos son se tomaron creo que en el 99. Sí, well, they're from, sí, 95, 93. No. No son nuevos, pero es una mina de datos que no están en la literatura, en realidad. Algunos sí, pero en total, el gran total, no. En realidad es la primera vez que todos los datos eran analizados al mismo tiempo. Es que las otras publicaciones que hubieron ha sido pues de Roy, del señor Packard, de también la señora Verdalet, Elisa Verdalet, y claro, se refieren a no toda la serie de datos, sino por ejemplo solamente la actividad en sismáticas. Luego también ha hecho un modelo de computar y a ver según las variables los resultados que dan, pero es lo que hemos dicho, que el conjunto de datos en sí y en relación con el coeficiente respiratorio no han sido publicados. Entonces, los datos, el experimento se ha hecho en Canadá, son datos que han quedado aquí olvidados en su conjunto, entonces nosotros los hemos analizado. Muy bien, me parece una gran estrategia, sobre todo pensando en el poco tiempo que se disponen los alumnos de máster para hacer las tesinas, que está siendo una complicación horrorosa, porque si les propones algún tema nuevo, pues con que haya un problema en el laboratorio, un instrumento te falle un mes, ya se viene abajo el experimento y genera un problema muy grande para el tesinante. Le voy a comentar un par de cositas. En la página 7, por ejemplo, son tonterías, ¿vale? Dice: la cromatografía líquida de alta resolución fue utilizada por J.P. Canet, un francés, ¿no? Como describe Verdalet, pero esta referencia no aparece, o sea, pones hace referencia a este investigador, pero no aparece ni un año, ni una publicación, ni nada. Entonces, no sé, me resultó extraño es como si le diéramos un nombre al método o algo así. El método de J.P. Canet. o es algo así. Sí. Claro, cité a Verdalet y no a... Sí, me extrañó, lo marqué porque digo, a lo mejor es que es como si es el método Winkler, que una cosa de referencia, ¿vale? No, eso está en la página 7. Luego hay una figura. Bueno, la figura, yo creo que no soy la única pecadora que todavía necesita para corregir usar papel, lamentablemente, sobre todo si quieres corregir en detalle. Las figuras en el papel no las podemos leer gente de determinada edad. Porque es muy pequeñita la letra, las leyendas son una miniatura y claro, quedando todo este espacio de página, quedando todo este espacio de página, pues nos puedes hacer un favor. Y yo sobre todo porque llevo lentillas y si no tengo que ponerme una sobregafa. Bueno, eso es una cosa que a lo mejor
Luego, en algunas figuras, yo entiendo, porque es importante, escalar siempre igual, cuando pones 4 figuras juntas. Pero, ¿qué pasa si una de las figuras, al escalar igual, no tiene resolución? Por ejemplo, la figura número 2, te lo enseño para que no vayamos buscando la presentación. La resolución se pierde totalmente en esta parte de aquí de la curva. Yo no sé si era interesante o no mirarlo, pero a lo mejor a veces, pues no sé, hay que buscar una combinación, no sé cómo hacerlo, pero... Sí. Es que nosotros hemos discutido ese tema y era sí, no, pero al final llegamos a la conclusión de que por lo menos queríamos dejar fija la variable temporal, o sea, el ensayo, el de corto y el de larga escala. Aquí no es la variable. Entonces, claro, hay experimentos que terminan antes de las 500 horas, pero si en todas quiero poner para que se pueda comparar, pues pierde resolución. Eso es algo que tampoco, no sé si lo dejaremos así para el artículo o hacemos lo que hemos hecho con las escalas verticales. Otra cuestión que ya ha planteado Antonio, y yo me la planteé de otra manera diferente. ¿Por qué insistir tanto en los modelos lineales cuando los procesos enzimáticos, la cinética no es lineal? No entiendo por qué insistir tanto en buscar correlaciones lineales. Porque ¿En qué caso? En el trabajo solo se aplican correlaciones lineales. Vale, bien. Se ha aplicado, sí, por ejemplo la 6. Se ha aplicado en ese caso porque, claro, en el pasado, para el cálculo del estado metabólico, se ha supuesto una constante, ¿no? Y una constante es una linealidad perfecta. Entonces, nosotros con eso hemos querido demostrar que también que no la hay, lo que venimos comentando durante todo el trabajo. Entonces partimos de eso, que solamente tenemos un caso que es lineal, en cambio los otros no. Y después hemos estudiado... Yo iría por buscar otro tipo de modelizaciones. Sí. Primero porque la cinética no responden a modelos lineales. La cinética enzimática es como la cinética sobre las superficies de absorción-desorción, que tiene un grado de saturación, la de Michaelis Mentes es así. Por lo tanto, son curvas en S, digamos, con que tienen un nivel de saturación. Entonces, intentar buscar siempre correlaciones lineales no lo veo claro. Incluso cuando se tienen muchos datos, yo iría a intentar sacar curvas que sean modelos, juntando todos los datos, es decir, varias especies, no importa que tengan a lo mejor pequeñas diferencias, como se ve aquí, a lo mejor a larga escala, pero a lo mejor a corta escala se están comportando de una forma más homogénea, más similar, sacar un modelo que fuera promedio, no sé, ir por ese camino, que es lo que se me ocurre a mí, pensando en cómo se modeliza en química otras cinéticas. Y claro, las constantes no es una constante, la pendiente de la recta. En esos modelos hay varias constantes. Entonces creo que si se busca un modelo de esa naturaleza, pues ya se iría un poquito más allá en el tema este. Lo digo con la misma ignorancia que ha dicho Isma en algunos de los temas. Y luego voy a comentar un par de cosas que se refieren al reglamento del TFT, y lo digo por si hay en la sala alguien que tiene alumnos. Yo me lo he leído porque estaba en la situación de estar aquí hoy, de presidente de este tribunal y del siguiente, y me he encontrado cosas que me han sorprendido, como que el trabajo solo puede tener entre 10 y 20 páginas. No entiendo, bueno, esto es un comentario personal. Un trabajo, pongamos, de química puede tener, a lo mejor se puede ajustar a 20 páginas si hacemos un esfuerzo.
Un trabajo de geología como el que viene luego con fotos, mapas, no se puede ajustar a 20 páginas. Pero claro, si nos atenemos al reglamento, ¿qué pasa? Que el profesor a partir de la 20 tiene que dejar de leer cómo hacen los referís de los proyectos. Lo que va detrás de la 20 ya no me lo leo. Yo me las leí también y yo entendí que eso era el caso de los proyectos que tienen ahora en el grado, pero quizás entendí mal. Es que creo que es un único reglamento para todos los trabajos de titulación. Esto lo digo porque deberíamos llegar a un acuerdo, ya que esto está escrito aquí, por lo menos las personas que formamos parte de los tribunales deberíamos llegar a un acuerdo de admitir, tácito, que se llama. claro, de admitir que se puedan superar las 20 páginas y que no haya ningún problema. Otra cosa también es que si nos ponemos estrictos con este reglamento, que yo no entiendo por qué hay que llegar a normalizar hasta este punto el detalle. Ayer ya pasó una cosa, un trabajo venía sin astra, porque el reglamento nos dice que no haya que poner el astra hay que ponerlo siempre. Hombre, eso es así. Otro acuerdo tácito. Entonces, otro acuerdo tácito. Otro acuerdo tácito, no sé si podrá ser, es que aquí pone, en la primera página, es decir, en la primera página deben figurar 3 cosas. ¿Y qué pasa si el alumno no lo ha puesto en la página 1 y lo ha puesto en la página 2? Y luego dice, en la segunda página tiene que ir el índice. ¿Qué pasa si el alumno ha puesto el astra en la página 2? Entonces, es que ya cuando nos ponemos, digamos, con este nivel de detalle, yo lo comento porque como es la primera convocatoria en la que se aplica este reglamento, a ver si entre todos llegamos a un consenso de ser un poco flexibles con este material. Y luego otra cosa que falta, que creo que el siguiente trabajo lo tiene, y lo digo por los próximos alumnos que vengan y que tengan que hacer, es que dice al final, después de la bibliografía, pone, en una nueva hoja tiene que venir una descripción detallada de las actividades desarrolladas durante la realización del TFT, la formación recibida, el nivel de integración e implicación dentro del departamento y las relaciones con el personal, aspectos positivos y negativos más significativos relacionados con el desarrollo del TFT, valoración personal del aprendizaje. ¿Cuántas páginas puedo ocupar? Es que es eso. Porque entonces si una página y tienes que contarla, el mirando de la niña mientras estuvo contigo y si se relacionó con el de al lado. Venga, Es increíble. Es increíble. Además, nadie lo ha hecho, nadie. Esto me da que lo hizo alguien que en su vida ha presentado una. Nadie lo ha hecho porque A ver, en el si lo siguiente, puso, no lo sé. sí, en el siguiente trabajo lo ha puesto, pero hay 32 páginas. Igual que, me refiero, que yo lo vuelvo a repetir, lo comento para que los próximos alumnos que vengan pues intenten cumplir lo más que puedan el reglamento. Y también lo comento porque creo que no podemos aplicar este reglamento tal como está escrito, y porque si no tendríamos que echar para atrás todos los trabajos y que los alumnos los volvieran a reescribir. O cambiar el tipo de letra. Sí, hombre, no. Para que me ocupe menos. No ponemos de letra, pero igual lo pongo. Tenemos un escape. Bueno, Porque dice pues también el tipo de letra que tienes que utilizar. Vanessa, enhorabuena a ti y a tus tutores. Era simplemente una cuestión de formalidad para que lo tuvieran en cuenta y nos quedamos... perdón. Y otra cosa. A mí, aunque no lo dice el reglamento, me gusta que los directores participen también en este evento. Entonces, si Mae y Ted quieren aportar algo... ¿De vuestra distancia? I'll say it now. Yeah, it's not. It's totally related. Well, it is. She worked on this RQ thing, which is changing the whole question of autotrophic, heterotrophic in the ocean. But there's another factor called the PQ. When they convert photosynthetic measurements made with a winglet, they use a PQ.
And that probably will have the same kind of variability. Nobody's looked at it because we haven't been able to measure CO2 production or CO2 consumption in the past easily. And so they're trying to resolve autotrophy, heterotrophy in the ocean. And the methodology, first of all, is shown to be bad by the 3 papers that you showed there. And second of all, these conversion factors are variables, they're not factors. And not only that, they're unknown. So the whole, there's another whole paper, we don't have the data for it, but there's another whole investigation for somebody to look at the PQs and show their variability also. Me seguís? Yes. It's just related to it. It's not. But the point is that this opens up the question again and shows that we have a lot of work to do. Eso es lo que pienso yo, ¿no? Además encima que ahora tenemos todos estos famosos, pues ahora tenemos que replantearnos todo otra vez, hacer medidas con todos los organismos con los que solemos trabajar, utilizando estos octodos, volver a replantear todo, con lo cual se nos vuelve a abrir otra avenida de trabajo para, yo que sé, 20 años más. Bueno, sí, es mucho trabajo. ¿Esto dónde lo van a mandar? Lo teníamos. Primero era el Progress of Oceanography, pero claro, como es más con bacterias microbiológico, teníamos pensado el MEPS. El MEPS. Va a causar urticaria, ¿eh? It will generate possibly discussion between the scholars. Bueno, pues como vamos un poco apretados de tiempo, nos quedamos a deliberar. ¿A gallina papel? Sí.